territorio de Wyoming, finales del otoño de 1881, la nieve amenazaba los bordes del cielo, mientras Tessa Zimmerman agarraba las riendas con los dedos en carne viva e intentaba no llorar delante de sus hijos. Su yegua cojeaba por la orilla del arroyo seco, con una herradura faltante. A su lado viajaba una carreta prestada, conducida por un peón de rancho demasiado joven para saber qué decirle a una mujer cuyo esposo había fallecido apenas 6 días antes. En la parte de atrás, bajo una manta de lana desgastada, sus 2 hijos, Lydia, de 7 años, y Levi, de poco más de 5, se acurrucaban juntos para darse calor. Tenían el rostro pálido por el frío y por todo lo que habían dejado atrás en Kansas. La tumba de su marido, el desalojo del banco, vecinos que les daban la espalda. «Mamá», llamó Levi suavemente, con la voz entrecortada. «¿Podemos parar pronto?» Tessa se giró y forzó una sonrisa. «Pronto, cariño, te lo prometo». Cabalgaban hacia la última buena idea que se le había ocurrido. El viejo amigo de su prima, un ganadero cerca de las montañas Laramie, un hombre llamado Caden Greer. La carta que había enviado no había recibido respuesta, pero no tenía a dónde ir ni a quién preguntar. Con lo que les quedaba de dinero había pagado el alquiler de la carreta y un saco de harina. Si Caden los rechazaba, dormiría en el establo y rezaría para que el techo no goteara. Llegaron a la cima de una colina justo cuando el sol se ponía. Una amplia extensión de tierra se abrió ante ellos. Pastos cercados, graneros y una cabaña alargada con humo saliendo de la chimenea. El rancho parecía animado. El ganado salpicaba las colinas. Un hombre a caballo rodeó lentamente una cerca. Tessa contuvo la respiración. Detuvo la yegua y se miró. Polvo, la falda cubierta, las manos agrietadas y sangrantes, el cabello suelto bajo un capó aplastado. Parecía lo que era, una viuda con solo 2 hijos y un caballo medio muerto de hambre. El peón del rancho a su lado carraspeó. «Probablemente sea él. Debería adelantarme», negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo». El vaquero se giró hacia ellos al acercarse, con su caballo castaño revolviéndose bajo su peso. Tenía la mandíbula cuadrada, cabello oscuro y ojos como nubes de tormenta, vigilantes, inescrutables. Cabalgaba como si hubiera nacido en la silla de montar. Al acercarse, ella levantó la barbilla. «Señor Greer», asintió el hombre una vez. «Soy yo. Soy Tessa Zimmerman, prima de Miriam Zimmerman. Ustedes 2 se escribieron cartas hace años. Yo te envié una hace 2 semanas». «Yo», se le quebró la voz. «No sé si te llegó». Miró la carreta. «A sus hijos, al caballo sin herradura». «No la tenía», dijo. «Pero de todas formas tenías motivos de sobra para venir». Tessa tragó saliva y asintió. Desmontó con un movimiento fluido. Tessa tragó saliva y asintió. Desmontó con un movimiento fluido. «Entra. Tus crías se están congelando». «Dormiré en el establo», dijo rápidamente. «No seremos ningún problema. Solo unos días, hasta que sepa qué sigue». Caden la miró fijamente, luego a los niños y luego a ella. «No», dijo en voz baja pero firme. «¿Dormirás a mi lado o no dormirás?» Tessa parpadeó. «¿Qué?» dijo, «dentro, bajo techo, en una cama calentita». «Ninguna mujer, con 2 hijos, duerme en mi granero», dudó. «No quiero compasión». Dio un paso adelante, lento y seguro. «No es compasión, es decencia. Y si eso te molesta, puedes enojarte al respecto sentados junto al fuego». Tessa abrió la boca, pero Lydia tiró de su manga. «Por favor, mamá, tengo mucho frío». Cerró los ojos un momento y asintió. Caden ayudó a bajar a los niños de la carreta. Cargaba a Levi en un brazo y tomaba la mano de Lydia con la otra. Tessa los seguía con el corazón latiéndoles con fuerza. Dentro de la cabaña hacía calor y olía a café y cedro. Un fuego crepitaba en la chimenea. Caden bajó a Levi con cuidado y sacó 2 gruesas colchas de un baúl de madera. «Solo tengo una habitación, pero es lo suficientemente grande. Ellos pueden usar la cama, tú la cuna. Yo dormiré aquí afuera». Abrió la boca para discutir.
Él la miró a los ojos. No dormirás en el establo, Tessa. Su nombre sonó firme en su voz. Tragó saliva y apartó la mirada. Esa noche, después de que los niños se acurrucaran bajo las mantas y se durmieran, Tessa se quedó de pie junto a la chimenea, mirando fijamente el fuego. Tenía las manos limpias y el pelo cepillado. Llevaba un camisón prestado, e incluso eso le parecía demasiada amabilidad. «No me debes nada», dijo Cadín a sus espaldas. Se giró. «No sé a qué te refieres. Parece que estás esperando para pagar tu lugar. No es así». Tessar se abrazó. «No me queda nada. Tienes 2 hijos que confían en ti. Eso no es nada». Bajó la mirada. «Mi esposo era un buen hombre, pero no pudo quedarse con la granja, y cuando falleció, el banco se lo llevó todo. No tenía a nadie a quien recurrir. Me tienes a mí», dijo simplemente. Ahora ella lo miró. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos eran cálidos, más firmes que el fuego. «¿Por qué?», susurró. Él se acercó un poco más. «Porque he visto a buenas mujeres destrozadas por años difíciles, y no permitiré que eso te pase a ti». Tessa parpadeó con fuerza. No había llorado en días, pero algo en su interior cedió. Le apartó la cara. «Gracias». Extendió la mano con suavidad y le tocó el hombro. «Aquí estás». «A salvo», asintió ella, sin atreverse a hablar. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y empezaba a nevar, Tessa permaneció despierta en el catre, escuchando la respiración de sus hijos y el ritmo constante de los pasos de Cadden mientras controlaba el fuego. Sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Y en algún lugar bajo eso, algo aún más suave, algo que la asustaba más que el frío, comenzaba a sentirse segura de nuevo. La mañana llegó lenta y pálida, con un silencio que solo trae la nieve. Cadden ya estaba afuera. Tessa encontró su nota sobre la mesa, escrita con letra mayúscula y cuidada, alimentando al ganado. «El café está caliente. Que descansen los niños». Se sirvió una taza, con las manos más firmes que en semanas. El calor le inundó el pecho al mirar por la pequeña ventana de cristal. El patio estaba cubierto de blanco, el aire quieto. No había viento, solo el suave susurro de la nieve que se posaba sobre las cercas y los arbustos bajos. Lidia fue la primera en moverse, con el pelo alborotado, agarrando un retazo de la colcha al incorporarse. «¿Podemos quedarnos aquí hoy?» Tessa asintió. «No volveremos a viajar en un tiempo». La chica no hizo preguntas, simplemente se levantó de la cama y se acercó al fuego. Levi despertó poco después, con las mejillas sonrojadas por el sueño. Tessa los ayudó a vestirse y preparó un poco de pan de maíz que había sobrado de la noche anterior. Para cuando Cadden regresó, con las botas cargadas de nieve y los hombros cubiertos de blanco, los niños hacían dibujos en las cenizas de la chimenea, con astillas de madera. Golpeó sus botas afuera antes de entrar, y luego colgó su abrigo en una percha junto a la puerta. «Los techos del granero aguantan», dijo, quitándose los guantes. «Los caballos estarán bien hoy». Tessa miró hacia la chimenea. «¿Puedo ayudar en algo?» «Soy muy buena cocinera. Tendrás tiempo para todo eso», dijo, sin crueldad. «Pero hoy no». Ella dudó. «¿Y entonces qué hago?» «¿Y entonces qué hago?» La miró un largo instante. «Descansa, caliéntate, quédate quieta». No supo cómo responder. Debió presentirlo porque se acercó a la estufa y se puso a preparar la tétera. «Trasladaré heno al refugio norte después del desayuno. Si quieres recorrer el terreno más tarde, te lo puedo enseñar». «Me gustaría», dijo, en un tono más bajo del que pretendía. Se mantuvieron apartados toda la mañana. Tessa barrió el suelo y aireó la ropa de cama mientras los niños jugaban con el cadón que el viejo Button guardaba en una lata de tabaco. Arregló una bisagra suelta de la puerta del armario y afiló un cuchillo junto a la chimenea. Hablaron poco, pero el silencio entre ellos no era forzado. Tenía la calma de quienes no necesitan llenar el silencio con palabras. Al mediodía, la encontró en el porche, viendo cómo la nieve se derretía del alero. Llevaba el abrigo colgado del brazo. «Necesitarás esto». Ella lo tomó con un gesto de la cabeza y se lo echó sobre los hombros. Era demasiado grande,
Olía a pino, caballo y humo. Caminaron por el borde del pasto, con las botas crujiendo sobre la nieve endurecida. Él le mostró la línea de la cerca, el bosque donde dormía su ganado, la ladera que primero recibía el sol de la mañana. Vine aquí después de la guerra, dijo, tras un largo silencio. No pensaba quedarme más de una temporada. Eso fue hace 12 años. ¿Por qué te quedaste? Se detuvo y apoyó una mano en un poste de la cerca, porque esta tierra no me pedía nada más que trabajo. Podía respirar aquí. No le debía nada a nadie. Ella lo comprendía en el fondo. Se giró para mirarla. Eres bienvenido a quedarte durante el invierno. Después, veremos qué quieres. Lo miró fijamente. No me conoces. Sé lo suficiente. No discutió. No tenía fuerzas para hacerlo. Caminaron de vuelta a la cabaña uno al lado del otro, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor a través del abrigo. Esa noche, mientras arropaba a los niños, Lidia extendió la mano y susurró: «Me gusta aquí, mamá». Tessa la besó en la frente. «Lo sé, cariño». Cuando salió a la sala principal, Caden estaba sentado junto a la chimenea, tallando un mango nuevo para su cuchillo de desollar. La luz le iluminó la mandíbula. «Puedo volver a llevarme la cuna», le ofreció. Él no levantó la vista. «Es tuya mientras la necesites». Se acercó, atraída por el calor. «No haces muchas preguntas». Dejó la espada. «Pareces alguien a quien le han hecho demasiadas preguntas». Se le hizo un nudo en la garganta, pero asintió. Tras una larga pausa, añadió: «No eres la única que perdió algo». Se sentó frente a él, el fuego entre ellos. «¿Qué perdiste?». Sopló la espada, probando su filo. «Un hermano, y el hombre que solía ser». La habitación se sumió en el silencio, el fuego ardiendo. Afuera, la nieve había parado. Tessa dejó que su mirada se posara en la ventana, donde la luz de la luna iluminaba los campos y la plata. Caden no la presionó para que pidiera más, no lo necesitaba. Y ella encontró, en la quietud de su compañía, algo que no sabía que buscaba, ni rescate ni bondad: reconocimiento. Para la tercera semana, la nieve se había endurecido formando una costra que soportaba el peso de un hombre. Caden le enseñó a Levi a rastrear conejos por sus huellas, y Lidia se había acostumbrado a sentarse junto a la estufa con una tablilla de pizarra que él había encontrado escondida detrás de una pila de libros de registro de alimentos. Practicaba sus letras en silencio, con la lengua entre los dientes, mientras Tessa cosía un parche en el codo de una de sus viejas camisas de franela. «Tienes las manos firmes», dijo una noche, viéndola trabajar sin levantar la vista de la brida que estaba engrasando. Solía coser para los vecinos de casa, remendando sobre todo. Ropa de domingo, a veces apoyaba el cuero contra su rodilla. Hay una escuela en el pueblo que no ha tenido un maestro de verdad desde la primavera. Supongo que podrías cambiar eso si quisieras, Quora. No tengo certificado, el anterior tampoco. Era la esposa de un predicador que sabía leer y mantener el orden. Hizo una pausa en su costura. La viuda Pratt, un asentimiento. Se mudó a Cheyenne con su hijo. La gente no la ha reemplazado. Tessa dobló la camisa con cuidado y la colocó en la cesta a sus pies. «No sé si estoy lista para volver a enseñar». «¿Qué te detuvo antes?» «Tenía 18 años cuando me casé. Nunca terminé mi formación». Ajustó la correa de la brida, probando la hebilla. «Eres mayor ahora, más inteligente, supongo». No se rió, pero suavizó la expresión. «Me daría miedo». «Bien. Significa que te lo tomarías en serio». La habitación volvió a quedar en silencio. El viento había amainado desde la mañana, y los árboles de afuera permanecían inmóviles, oscuros contra el último rayo de cielo. Tessa se levantó y se acercó a la chimenea, levantando la tetera para llenar sus tazas. «¿Alguna vez has querido una familia?» Él le quitó la taza de hojalata de la mano. «Una vez lo hice». Ella esperó. Él no apartó la mirada del fuego. «Había una chica en Virginia. Antes de la guerra, su padre tenía una tienda de telas. Hablamos de irnos al oeste y abrir nuestro propio negocio. Entonces me apunté, y ella no esperó. Se casó con mi primo. No la culpo. Regresé cruel y callado. No serví para nadie durante mucho tiempo».
Tessa volvió a sentarse, con las manos cruzadas alrededor de la taza. Creo que a veces el dolor hace que sea difícil estar cerca de alguien. No porque sean crueles, sino porque siguen sangrando. La miró. Sigues sangrando menos que yo. El fuego crepitó, lanzando algunas chispas por el conducto. Lidia se había quedado dormida con la pizarra sobre el regazo, y Levi yacía acurrucado en la alfombra bajo un chal de punto. No puedo prometer nada, dijo en voz baja, pero ya no quiero correr. No tienes que hacerlo. Lo miró entonces. Realmente lo miró. Su rostro era áspero, curtido por el viento y firme, el tipo de rostro que no se movía con el tiempo. Has sido amable, dijo. No lo hice para que me recordaran por ello, lo sé. Se puso de pie y se acercó a la chimenea, luego se agachó junto a los niños. Con una delicadeza que la sorprendió, levantó a Levi y lo llevó a la cama, acomodándolo junto a su hermana sin despertarlos. Cuando se giró, ella estaba de pie. «No duermes mucho, ¿verdad?», preguntó. «Duermo lo suficiente». Se acercó. «No tienes que cargar siempre con el silencio solo». Su mirada no vaciló. «Me parece que me estás ofreciendo compartirlo». Extendió la mano para tomarla. No fue un gesto grandilocuente. Sus dedos rodearon los de ella como siempre habían querido. Se quedaron así un largo rato, el fuego proyectando una suave luz sobre sus rostros, las sombras suaves por una vez. «Te quedarás en la cama esta noche», dijo. Ella no discutió. Más tarde, cuando el fuego ardía poco a poco y el viento se había calmado, se acostó junto a sus hijos. Con la cuna vacía y la puerta de la habitación abierta, podía oír su respiración, no fuerte, pero sí constante. Cerró los ojos y dejó que ese sonido la llevara al sueño, no porque estuviera cansada, sino porque por primera vez en mucho tiempo sabía que despertaría con algo a lo que aferrarse. El primer deshielo llegó con un hilillo bajo los aleros, lento y constante, como si la tierra misma volviera a respirar. El hielo se retiró de la orilla del arroyo, revelando agua oscura con una corriente incesante. El viento aún traía frío, pero ya no cortaba hasta los huesos. Tessa lo notó al principio en cómo sus dedos ya no crujían cuando necesitaba pasta, y en cómo Levi volvió a correr por el jardín, persiguiendo sombras en lugar de esconderse del frío. Cadden llegó una mañana con barro incrustado en las botas y un corte en la palma de la mano, causado por una bisagra oxidada. Dejó el sombrero en el perchero y dijo: «La esgrima se está desprendiendo cerca de la ladera oeste. Tendré que ir a caballo y arreglarla antes de que empiece el parto». Tessa se ató el cordón del delantal. «Te acompaño», miró su mano, roja de tanto fregar, y luego a los niños sentados en silencio a la mesa, limpiando las migas de la imprimación de Lidia. «Estarán bien conmigo», dijo Lidia, antes de que él pudiera hablar. Cadden arqueó una ceja. «¿Seguro?». Lidia asintió con solemnidad. «Mamá me enseñó a hervir bien el agua y puedo evitar que Levi se suba a la estufa». Tessa tocó el hombro de su hija. «Quédate dentro. Si te preocupa, cuelga una colcha sobre la puerta. No estaremos lejos». No discutió. Solo le dio sus guantes de repuesto y dijo: «Los necesitarás. Ese viento corta diferente allá afuera». Cabalgaron más allá del límite del pasto, donde el terreno ascendía hasta una loma baja y la nieve se había retirado lo suficiente como para mostrar dónde se inclinaban los postes de la cerca. El trabajo era lento. Cadden colocó las estacas nuevas mientras Tessa apuntalaba las viejas. En ráfagas cortas, como hace la gente cuando el aliento es preciado y las manos están ocupadas. «¿Alguna vez has pensado en volver al este?», preguntó mientras clavaba un poste. Él negó con la cabeza. Demasiados fantasmas. Aquí afuera, el pasado permanece en silencio. Ella asintió y le entregó otra barandilla. «Creo que ya he tenido suficiente de fantasmas». Trabajaron hasta que el sol asomó por primera vez en días, proyectando largas franjas doradas sobre la tierra. Se detuvo, apoyada en la cerca, con el cuello empapado en sudor a pesar del frío. «Solía pensar que la paz se parecía a una mañana de domingo en la iglesia», dijo, mientras observaba la luz moverse entre los árboles. «Ahora creo que es esto». Cadín se apoyó en el poste junto a ella, con los brazos cruzados. «¿No echas de menos el ruido?».
Eco de menos saber qué día es, dijo, pero el resto no. No sonrió, pero su voz se suavizó. Te has instalado como si siempre hubieras estado aquí. Se giró para mirarlo. No sé para qué estaba destinada, pero duermo mejor ahora. No respondió de inmediato. El viento cambió y agitó el borde de su abrigo. Luego, en voz baja, dijo: «Has hecho que este lugar se sienta menos vacío». Lo observó un largo rato. «¿Te refieres a desde que llegamos? O sea, desde que me miraste a los ojos y me dijiste que no querías compasión». Se quedaron allí de pie, en silencio, sin tocarse, sin necesidad de hacerlo. El peso de lo no dicho pendía entre ellos, pero ya no pesaba, les esperaba. Esa noche, después de que los niños se durmieran y el fuego se apagara, Cadín salió a mirar el cielo. Tessa lo siguió, envolviéndose los hombros con un chal. Las estrellas brillaban, nítidas y frías, la luna, una fina hoja plateada. «Estoy pensando en quedarme», dijo ella. Él no la miró. «Ya lo estás haciendo. Me refiero a después de la primavera, durante todo el verano, tal vez más tiempo», asintió una vez. «Enseñaría», dijo ella. «Si el pueblo me acepta, criaría a los niños aquí. Me echaría raíces». Entonces se giró, muy despacio, como si hubiera esperado años para oír a alguien decir eso en voz alta. «Tendrías un lugar aquí», dijo. «No porque te deba algo, sino porque quiero que lo hagas». Ella no respondió con palabras. Se acercó lo suficiente como para ver la leve cicatriz sobre su frente, esa que la luz del fuego nunca alcanzaba. Extendió la mano y tomó la suya, con la palma áspera contra la suya. Él no se apartó. «No necesito grandes promesas», dijo ella. «Solo necesito a alguien que se quede». «He pasado por cosas peores», dijo él. «Me quedaré por ti». Apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez en su vida, el silencio no se sintió vacío, se sintió como en casa. A principios de abril, la tierra se había ablandado. El ganado de Caden empezó a parir en los pastos bajos, y Tessa le enseñó a Lidia a revisar la orilla del arroyo en busca de los primeros brotes de capulín. Levi los seguía con un palo en una mano, hurgando en las orillas fangosas como si fuera a arrancar la primavera. Una tarde, mientras el sol se extendía sobre la cresta y los últimos restos de escarcha se derretían de los aleros, un jinete subió por el sendero principal. Un hombre mayor, de barba canosa y con una mochila de cuero cruzada al pecho, desmontó con rigidez y ofreció: «Tessa, una nota doblada». El papel, arrugado por el viaje, la Junta Escolar Territorial de Laramie le había respondido. Leyó la carta bajo el toldo del porche mientras los niños cascaban nueces en el escalón. Caden estaba cerca con un rollo de cuerda en una mano, observándola a la cara sin presionarla. «Me llevarán», dijo, doblando el papel con cuidado. «Quieren que dé clases a partir de mayo, solo 3 días a la semana». «Eso es pronto», asintió. «Tendré que ir al pueblo a caballo para reunirme con los administradores. Querrán ver si estoy en forma». «Necesitarás llevar a alguien contigo», dijo. «Ese sendero todavía está blando en algunos tramos. Si te atascas, necesitarás un segundo caballo». «Me las arreglaré». Él no se inmutó. «Sé que puedes». «No dije eso». Bajó la nota y lo miró. «De acuerdo. ¿Vienes?» Asintió una vez. «Ensillaré al caballo bayo». El viaje al pueblo 2 días después hizo brotar el primer verde intenso de la temporada. Las pequeñas hojas de los álamos y el pálido brillo de la mostaza silvestre a lo largo del sendero. Cabalgaron en fila india por donde el terreno se estrechaba, con las faldas de Tessa alzadas por el viento y el sombrero suelto bajo la barbilla. Caden no habló mucho, pero al llegar a las afueras del pueblo, se inclinó y le apartó una hoja del hombro. «Estás lista para esto», dijo. «Lo sé», dijo ella con voz firme. Los administradores eran 3 hombres y una mujer, todos sentados en la parte trasera del puesto. Tessa se paró frente a ellos con las manos juntas y respondió a todas las preguntas sin dudar. Su experiencia, su nivel de lectura, cómo manejaría a los niños alborotadores en invierno y qué haría con una niña que no podía hablar más que en susurros. Después de que la despidieron, salió, con la espalda recta a pesar de los nervios que se le encogían en el estómago.
Te llevarán, dijo Caden mientras volvían a montar. No lo sabes. Sé cómo te veías cuando les hablaste. No les pediste su aprobación, les hablaste. No les pediste su aprobación, les dijiste lo que harías. Ella no respondió, pero sus ojos brillaron un poco más cálidos que esa mañana. Las semanas transcurrieron con un ritmo que se les quedó grabado en la memoria. Tessar fue al pueblo 2 veces más antes de mayo, una para recoger las llaves de la escuela y otra para recoger una caja de cartillas y tizas. Lydia practicaba la lectura junto a su madre cada tarde, y Levi ayudaba a Caden a engrasar las sillas los domingos mientras las gallinas correteaban por el patio. Una mañana, mientras caminaban juntas por la cerca, Tessa se detuvo y apoyó una mano en la barandilla superior. He estado pensando, dijo, en esta tierra, en lo que viene después. Caden se ajustó el ala del sombrero. ¿En qué piensas? Quiero quedarme, no solo los niños y yo, todos. Se giró para mirarla. Su expresión no cambió, pero algo en sus hombros se relajó. Lo he deseado desde que te retractaste, dijo. Ella le tomó la mano, agarrándola con firmeza. Entonces hagámoslo oficial, parpadeó. ¿Quieres decir? Quiero decir que quiero casarme contigo, Caden Grier, si me aceptas. Su mano se cerró alrededor de la de ella. Te tendré para siempre. Se casaron bajo los álamos detrás de la cabaña, donde el arroyo iluminaba. Lydia llevaba una cesta tejida de azafranes de la pradera, y Levi llevaba una de las camisas de Caden, ceñida a la cintura con un cordel. El predicador venía del pueblo y hablaba con sencillez y amabilidad. Tessa llevaba un vestido color piedra de río, y Caden se afeitó por primera vez desde febrero. Después, compartieron café y mollejas en el porche, mientras los niños perseguían a un perro que había llegado esa mañana y no se había ido. Tessa se apoyó en el costado de Caden, con la cabeza hundida bajo su barbilla. Tenías razón, dijo. ¿Sobre qué? La paz no parece una mañana de domingo, dijo. ¿Sobre qué? La paz no parece una mañana de domingo. Parece así. La besó en la coronilla. También lo parece. La primavera dio paso al verano. Tessa daba clases en la escuela 3 días a la semana, saliendo a caballo justo después del amanecer y regresando a la hora de la cena. Caden cercó el pasto norte y construyó un pequeño cobertizo cerca del establo para la época de partos. Levi se acostumbró a dormir con las botas puestas por si había alguna tarea que hacer antes del amanecer, y Lydia aprendió a montar la yegua con mano y boca tranquilas. En las tardes cálidas se sentaban en el porche con las rodillas tocándose. Una taza de hojalata pasó entre ellos. Caden leía en voz alta un libro de cuentos populares, con voz pausada, e incluso mientras Tessa cosía o se recostaba con los ojos cerrados, los niños se acurrucaban como gatitos a sus pies. Una noche, mientras el sol se fundía en la cresta y las sombras se alargaban sobre el campo, Tessa se volvió hacia él. Pensé que nunca volvería a sentirme segura, dijo. Lo eres, respondió él, not an ore. Lo sé, pero es más que eso. No solo estoy a salvo, estoy en casa. Le tomó la mano y ella lo guió. Envejecieron juntos en esa tierra, los niños fuertes y amables, los inviernos menos crueles que antes, y en cada mañana tranquila y cada noche a la luz del fuego, se elegían de nuevo sin palabras, sin cuestionamientos, como siempre.